En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, queridos auditores. Estamos llevando adelante el programa Revelando, hoy con el periodista venezolano-chileno Eugenio y con el que habla Patricio Schiavetti. Y en un día que no puedo decir de alegría, sino que de preocupación por las víctimas, ¿no verdad?, de este tremendo incendio que ocurrió en Viña del Mar. Revelando es un programa en nuestra Radio Portales, ubicada en el 89.5 FM del dial y en el 840 AM, que es nuestra casa de acogida y nuestra casa amiga, que nos permite toda la semana llevar adelante este programa Revelando, auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Debemos dar las gracias este martes 27 de diciembre, ya al término de este año, a los DJ, ¿no es verdad?, de la radio, Luis Salina, Claudio Alvarado y Mario Salazar, y el apoyo de nuestro periodista Enzo Alvarado en representación de Asofar. Estoy hoy día con Alzheimer, Eugenio, así que Eugenio Guerrero ahora lo presento como corresponde. Qué bueno estar nuevamente en el programa contigo y, y partir hablando, ¿no verdad?, del incendio. Yo creo que un mensaje, una voz de apoyo y solidaridad, ¿no verdad?, con más de 1.000 damnificados en un incendio que destruyó más de 200 casas y que da como resultado una falta de planificación, ¿no es verdad?, una inexistencia de agua, no realización de cortafuegos, etcétera, etcétera. Parece que la experiencia, ¿no es verdad?, en esta materia no produce efecto y debemos recordar el gran incendio de Valparaíso del 12 de abril de 2014. Allí se consumieron más de 3.000 viviendas, afectó a más de 12.500 personas y fallecieron 15 habitantes de Valparaíso. Y a pesar de aquello, nosotros como Estado nos sacamos experiencia y ahora tenemos que lamentarnos, ¿verdad?, que se hayan quemado más de 200 casas, 1.000 personas afectadas por una falta de planificación, como yo digo, del Estado de Chile, porque aquí es independiente de los gobiernos y existencia de estas tomas de agua, porque realmente llegó bomberos al lugar y no tenían agua, no habían cortafuegos y entonces eso produjo este incendio tan brutal que afectó a Viña del Mar. Eran unas verdaderas bolas de fuego que algunos han dicho que se formaban por la quema de las palmeras y que con el viento estas bolas caían encima de las casas y se incendiaban absolutamente. Así que ahora va a haber que estar atentos, ¿no es verdad?, a cuál va a ser el plan de reconstrucción, si se van a nuevamente reconstruir estas casas en el mismo lugar. Yo creo que es una locura, y porque vamos a tener el problema nuevamente el próximo verano. Así que ojalá que las experiencias permitan, ¿no es verdad?, disponer de un plan, ¿no es verdad?, con un buen plan
urbanístico y pensándonos, ¿verdad?, en qué es lo que es lo mejor para las personas. Yo quería brevemente, Eugenio, mencionar un escrito que hizo un amigo mío, que hizo un recorrido por la calle Alejandro Navarrete, en la zona del incendio, y dice que vio mucho trabajo de limpieza, canales de televisión, radio y muchos equipos municipales de Serviu y de organizaciones civiles. Para él fue muy triste ver lo que quedó de casas buenas y sólidas, de sus enseres y de sus recuerdos. Se quemaron todo en forma rara. Eran bolas de fuego que caían sobre las casas, cruzaron una calle pavimentada y caían sobre casas sin que se pudiera salvar nada. Ver y oír el lamento de lo mucho que pidieron que se hiciera el trabajo en los cortafuegos en la quebrada Navarrete, en que había una reserva de palmeras y que nada se había hecho. El día del incendio no había agua y los bomberos vieron cómo ocurría todo esto sin poder actuar eficientemente. Este incendio en el sector a que alude mi amigo es por negligencia culposa de la autoridad, por no actuar preventivamente después de un invierno lluvioso que pobló de pasto las quebradas y no se adoptó las medidas solicitadas. Cada vez que uno habla con estas personas comprende que una ayuda de 1,5 millones de pesos, unas gaseosas y fruta o agua no compensan casas de 25 o 30 millones de pesos. Así que por eso estamos preocupados que este plan, primero este catastro, que determine exactamente cuántas fueron las casas destruidas, consumidas por el fuego, cuántas son las personas afectadas y cuál va a ser el plan de reconstrucción para solucionarnos, ¿verdad?, el problema a estos pobladores. Así que desde la radio, desde el programa, mandamos un abrazo, un saludo afectuoso y cercano a todos los damnificados y esperemos que las cosas se vayan haciendo mejor porque realmente hay un debe del Estado en esto. Ahora, ¿qué le diría yo a las personas que están ayudando o solidarizando con los afectados? Que yo creo que están en un problema de retiro de escombros los pobladores, así que más falta un chuzo, una pala, una carretilla que ropa, porque parece que la cantidad de ropa que han donado las personas es suficiente, así que va más por la línea de la reconstrucción y medios para despejar los escombros que de otras enseres, ¿no, verdad? O cosas que ayudar a los pobladores. Eugenio. Sí, yo me uno a tus palabras, porque bueno, lamentablemente esto no solamente es lamentable el hecho, sino también que esto se cruza y coincide con las fiestas navideñas, ¿no? Y es muy, muy lamentable que haya ocurrido, que las dimensiones no se hayan podido controlar desde un inicio. Y bueno, yo no me queda más que sumarme a tus palabras de solidaridad y que bueno, esperemos que esta situación pueda solucionarse muy pronto y que la respuesta sea lo más oportuna posible, porque yo quería, ya que tú diste el ámbito un poco de lo descriptivo con respecto a esta tragedia que ocurre, a mí me gustaría hablar un poco sobre la respuesta que se le dio. A mí me parece que el gobierno actual mete la ideología en todos lados, e incluso en los ámbitos donde ocurren desgracias. Y esto pasó porque en lugar de responder de la manera más efectiva y oportuna, esto ocurre entre miércoles y jueves. El presidente aparece, si más no me equivoco, el viernes, como una especie de show, como vestido, como para lanzarse a atender la tragedia. Eh, Obviamente parte de una simbología o de lo estético que lo sustancial, si podríamos decir, es que para dar respuesta a ello se han encargado de decir y buscar culpables. O sea, si hay responsabilidad, esta responsabilidad estaría circunscrita a las inmobiliarias, que les conviene quemar estos terrenos para poder construir, ¿no? Entonces, ¿yo por qué hago el punto acá? Pues me parece un punto relevante. Primero, porque hay un presidente de la República que se presta a teorías conspiranoicas sin ningún tipo de base, ni basamento, ni datos que respalden una afirmación tan grave que hace un presidente de la República y con base a proyectos de ley, que en este caso uno de los que los protagoniza es el diputado Diego Ibáñez, que es de Convergencia Social, la misma organización que Gabriel Boric, de que no se puedan, las inmobiliarias no puedan comprar ese tipo de terrenos, ¿no?
Entonces estas sospechas también llegan hasta el gobernador de la quinta región, Rodrigo Mundaca, que también se suma a estas afirmaciones que no tienen ningún sentido y que ya la Cámara Chilena de la Construcción sacó unas declaraciones tipo estudio para poder refutar esto. El arquitecto Iván Puduje también, por ejemplo, que si esto fuera así y si tuviera la sistematicidad, entonces cómo se explica que en la mayoría de los terrenos donde construyen las inmobiliarias no tienen las características que ellos dicen que tienen en donde han ocurrido los incendios. Entonces, es todo contradictorio. Entonces, a mí me parece que por un lado, tú lo decías muy bien, hay una improvisación brutal acá. No, comenzaron a dar cifras que no tenían nada que ver, que no se correspondían con la realidad. 120 casas cuando iban más de 300 casas. Eh, la respuesta que se dio se da básicamente por lo que la sociedad civil puede organizarse para poder atender el caso, pero obviamente, claro, el fuego se sale de control y la respuesta oportuna que se puede dar se da con base a los medios, pero el tratamiento que se le da con respecto a la tragedia siempre estuvo básicamente circunscrito a una visión ideológica de quienes lo pueden haber generado, más que tomarse los asuntos en serio y que después de que se haga una investigación pertinente y tú tengas datos para poder constatar lo que afirmas, tú puedas realizar una denuncia. Pero yo veo que esto, no sé qué piensas tú, Patricio, se manejó de una manera muy improvisada. Se nota que los que gobiernan son cabros chicos, universitarios, que están acostumbrados más a lógicas asamblearias que a una planificación muy organizada y muy estructurada para poder solventar estos casos y que a final de cuentas yo no estoy diciendo que sea la culpa de ellos, lo que estoy diciendo es que lo que es culpa de ellos, lo que es responsabilidad de ellos es la manera desprolija, la manera poco oportuna, pero también la respuesta que se le quieren dar en el escenario de la opinión pública de cuál es la fuente de los incendios y por qué ellos deberían atacar. Es como si se vanagloriaran de basar sus teorías en una sospecha que no tiene ningún tipo de fundamento. Sí, yo comparto plenamente contigo lo que tú dices y en una declaración temeraria que se le quiere imputar, ¿no es verdad?, a las inmobiliarias la responsabilidad de este incendio. A mí me parece una locura realmente que las inmobiliarias quieran quemar las casas de los pobladores para que en definitiva la inmobiliaria puedan comprar esos terrenos ocupados por estos pobladores. No tiene ninguna base, ¿no es verdad?, lógica, racional, y yo creo que lo único que tiene que hacer la autoridad es esperar el resultado de la investigación de la PBI y las policías, ¿no es verdad?, de manera de tener la certeza del origen del fuego. Así que yo creo que una vez más, ¿no es verdad?, vemos que se actúa, ¿no es verdad?, con poca seriedad, con poca lógica, de manera de tener claridad en los orígenes del incendio. Así que hay que esperar, y así lo dijo la ministra Toá, que parece que entiende el problema de que haya una respuesta de los investigadores para tener una claridad de lo que nos hemos expresado. Ahora, en esta misma línea, Eugenio, yo quiero referirme, ¿no es verdad?, al nombramiento del fiscal nacional. Yo realmente no entiendo cómo han pasado 80 días y todavía no haya una persona elegida por el Senado para que reemplace a Jorge Agua. Eh, hubo dos nombramientos fallidos, ¿no es verdad?, por un problema de entendimiento, ¿no es verdad?, del gobierno con la oposición, en que presentan, ¿no es verdad?, a un postulante como Morales y después la postulante Herrera, ¿no es verdad?, y que lleva una, una falta de apoyo de la oposición en el Senado, que termina fracasando estas dos postulaciones. Siempre se había hecho en los distintos gobiernos la existencia de un diálogo entre la autoridad y el Senado para ponerse de acuerdo y que el nombramiento se hiciera en forma expedita y rápida. Claro. Pero aquí hemos visto esta falta de diálogo, esta falta de acuerdo, de manera de que el gobierno insiste en tratar de poner un candidato que sea afín, ¿no, verdad?, a las ideas del gobierno, en circunstancias que no tiene la mayoría específica en el Senado para permitir aquello. Lo otro que quiero mencionar es esta llamada insólita que no ha ocurrido en la historia, digamos, de las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, la llamada del presidente Boric al presidente de la Corte Suprema. Me parece, ¿no es verdad?, impertinente,
la Corte indudablemente no hizo ningún comentario de aquello y procedió, ¿no es verdad?, a no llamar a concurso, sino completar la quina con la abogada del Departamento de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, Erika Mayra. Así que eh, va a tener, ¿no es verdad?, a su disposición la quina el presidente, de manera de mandarla a la brevedad al Senado para que se produzca finalmente este nombramiento al fiscal nacional. Ojalá que lo hagan, ¿no es verdad?, como corresponde, en un diálogo entre la oposición y el gobierno, de manera que se haga este nombramiento finalmente a la brevedad. Yo creo que es muy malo para el funcionamiento del sistema judicial y de la fiscalía, que es la encargada de perseguir los delitos, que esté una institución tan importante sin una cabeza como el fiscal nacional, eh, eh, en la cual ha pasado más de 2 meses sin que ello ocurra. Eugenio. Sí, yo coincidiendo con lo que comentas y las críticas que haces, eh, hay otro tema que también es de fondo y es lo que indica la fragmentación del sistema político, o si podríamos decir la convivencia política en las cámaras, ¿no? Esto genera que estos votos, este modelo proporcional, como se ha pensado y cómo funciona hoy en día nuestra Cámara de Diputados y cómo conversa con el Senado, para poder tomar en cuenta la relevancia del fiscal nacional y cómo esto no ha llegado a buen puerto, también se condice un poco con la realidad que ha venido fragmentando el espacio político y que ha sido promovida desde un inicio por quienes nos gobiernan y que hoy en día están siendo afectadas por las mismas. ¿Ok? A mí me parece que esto es un punto relevante porque tú lo decías muy bien, estar casi 2 meses sin una cabeza nacional de algo, de una institución tan importante y que ha estado en términos de justicia tan desprestigiada, no sé si directamente la institución, pero la justicia, la igualdad frente a la ley, en Chile, 7 de cada 10 chilenos sienten que no son tratados con igualdad frente a la ley. Entonces, esto es un punto muy clave porque, mira, la columna vertebral de una sociedad en la relación del trabajo político entre gobernantes y gobernados es el sistema político. Pero el corazón, básicamente, de lo que compone la interrelación en una sociedad es el sentido de lo que consideramos que es justo, cómo nosotros legitimamos lo que es justo. Y cuando nosotros tenemos un sistema de justicia que ha sido tan interpelado, que aparece no entre los primeros sitios y que las personas se sienten tratadas en desiguales frente a la ley, pero tampoco sienten que sus derechos son protegidos, esto también se acerca a 7 de cada 10. O sea, estamos hablando del 70% según los sondeos. Darse el lujo o darse estos gustos, si podríamos decir, y no ponerse de acuerdo, también forma parte de una base de una política fragmentada que tiene que solucionarse y más si estamos en una discusión constitucional. Yo no sé cómo lo ves tú, pero por ejemplo, cuando sale el fiscal, Jorge Abot, él dice que una de las cosas que él no logró cambiar fue la percepción que había hacia él y lo que él había hecho con el sistema de justicia, ¿no? Y como todos sabemos, se tiene entendido que el sistema de justicia gradualmente se ha venido politizando, sobre todo la presencia de jueces activistas en diversas cámaras. Entonces, esta tribalización judicial que está formando parte de sentencias que son bien criticadas, forma parte también de lo que es la deslegitimación del sistema político. Entonces, yo lo analizo desde este punto, porque mientras más nos tardemos en poder llevar a cabo la elección del fiscal nacional, más se está apuntando hacia la desconsolidación, así como le llaman en términos políticos, de lo que es el sistema de justicia y la convivencia ciudadana. Y cuando vemos que en muchos aspectos no se está cumpliendo el Estado de Derecho, sino que por el contrario se le está pasando por encima, incluso con sentencias de la propia Corte, que es lo que sería eh, más impresionante, entonces yo creo que es vital y fundamental la premura que se le pueda colocar a esto. Ahora, ¿a qué puerto va a llegar? No lo sé, pero lo que hizo el presidente de la República con esa famosa llamada en la cual comentaba, lo que termina es apuntando a que estamos gobernados por un conjunto de arbitrariedades que se someten, un conjunto ideológico de postulados y de prácticas políticas que nada se condicen con un gobierno serio. Hay que recordar muy bien que el gobierno actual tiene cerca de 65% de desaprobación. Y todo esto se conecta y todo esto se interrelaciona porque yo creo que hay una sensación, y ahí tú me podrás corregir, Patricio, de que estamos siendo gobernados por gente que improvisa y que es irresponsable. ¿Me entiendes? Absolutamente, yo creo que
hay una falta de experiencia de estos jóvenes que creen que siguen en el ámbito de la universidad, ¿no es verdad? Con estos debates intensos e ideológicos, y que han llegado al gobierno con una falta de experiencia, una falta de criterio, eh, y se observa en cada una de las actuaciones, ¿no es verdad? La falta de prolijidad, de estudio, de los problemas de manera de dar respuestas oportunas y eficientes a las personas. Yo creo que estamos terminando un año en que el gobierno más se ha dedicado a la convención y a sacar adelante una constitución y no solucionar los problemas de las personas que rondan en cuanto al tema de la inflación, Sí. el terrorismo, la delincuencia, el narcotráfico, eh, el terrorismo en la Araucanía, temas todos, ¿no es verdad?, de urgencia para la ciudadanía y que el gobierno no ha hincado el diente en esos temas. Así que yo creo que van a terminar un año en debe y se observa, ¿no es verdad?, en todas las encuestas que en lugar de subir la adhesión y el apoyo al presidente, va bajando Así es. preocupantemente su apoyo de la ciudadanía. Sí, ¿no? Y que Yo creo además, que... ¿Ah? no, o sea, que quería agregar lo que decía, que Sí, una de las cosas que tienen que hacerse cargo en esta nueva discusión sobre el fiscal es el problema de las puertas giratorias. Y cómo, y cómo el no asumir este problema está duplicando o triplicando el trabajo que hace Carabineros deteniendo al mismo delincuente 15, 16, 17, 20 veces. Los prontuarios llegan a ser irrisorios de personas que están libres en la calle con 32 detenciones. Entonces llega un momento que si no se trabaja concatenadamente no se va a poder atender el problema de la inseguridad en Chile, que se está saliendo de las manos. Se está saliendo de las manos porque en cierta medida tú ves una institución sobrepasada, porque por un lado tienes la violencia que se está cometiendo en política, tienes que se está saliendo del control también la violencia de los jóvenes con respecto a los colegios, y por otro lado tienes un sistema que no penaliza. Entonces el garantismo yo creo que en cierta medida se ha venido carcomiendo la institucionalidad con respecto a la justicia, su persecución, y también la prevención, y esto ha hecho que el trabajo en conjunto que se realiza entre instituciones que son autónomas, obviamente, pero que trabajan hacia un mismo fin, que es Carabineros en este caso es la prevención del delito y la persecución del mismo, y la otra es cómo se juzgan ellos y cuáles son los cánones jurídicos y las regularidades que se deben tomar a la hora de hacer justicia, no están conversando bien. Yo no sé cómo lo ves tú como abogado. sí, yo repetiría la voz de la ciudadanía que ve, ¿no es verdad?, que el funcionamiento no les da seguridad, que tiene un ministerio público que obtiene, ¿no es verdad?, del juzgado de garantía del tribunal oral muy pocas sentencias condenatorias, que es tan garanticista que después de una labor ardua de la PDI o de investigaciones, presentan al imputado, ¿no es verdad?, a la fiscalía, y los juzgados de garantía decretan medidas cautelares como permanecer en su domicilio y no realmente, ¿no es verdad?, adoptar las medidas eh, que la situación amerita. Así que yo creo que el actual sistema procesal penal requiere de una modificación porque se eligió, ¿no es verdad?, el sistema alemán más garanticista que no va de acuerdo con la realidad chilena que nosotros tenemos. Así que ese es otro debe, ¿no es verdad?, del gobierno y del poder legislativo, de manera de no seguir en estas puertas giratorias que tanto dañan a las personas que han sufrido de la comisión de un delito. Estimado Eugenio, yo creo que estamos llegando a la primera parte del programa. Vamos a hacer un alto y vamos a escucharnos, ¿verdad?, a María Carey y su canción All I Want for Christmas. Así que de lo más inglés el nombre. Claro. Y nos vemos en la segunda parte del programa. Perfecto, nos vemos. Y hemos regresado en este segundo bloque después de haber escuchado esta canción de María Garay, que por cierto se ha hecho muy famosa últimamente, All I Want for Christmas, que es una canción que se comparte, por cierto, mucho en redes sociales y bueno, con una maravillosa voz que siempre ha tenido esta mujer y que muy bien recomienda a Patricio Schiavetti. Yo creo que Pilar estaría de acuerdo contigo también, Patricio, sin lugar a dudas. Así que de acá un Sí, gran la saludo. gracia del programa de hoy es que no tenemos
el martillo para disponer de la música, así que por, así que hemos con libertad elegido la canción que nosotros queremos. Así que ni no nos escuche Pilar en esta parte del programa. Claro, Pilar, Yo Pilar es quería, broma. Eugenio, antes de partir con el segundo bloque del programa, decir algo que omití en la presentación, es que las opiniones que vertamos en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan ni siquiera la opinión de Radio Portales y tampoco la opinión oficial de ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, que es la que nos permite integrarnos a este programa Revelando y compartirnos, ¿verdad?, con los ciudadanos desde su casa. Yo, antes de tocar el tema sobre el proceso, el nuevo proceso constitucional, quisiera compartir con los auditores una gran noticia de la cual todos los chilenos deberíamos sentirnos orgullosos. Porque el día 22, ¿no es verdad?, que fue el día jueves, a las 22 horas del 2022, se votó al agua, ¿no es verdad?, el nuevo buque antártico de la Armada, el almirante Biel, que es el buque antártico más moderno y grande de Sudamérica y el buque más grande que haya construido ASMAR en los últimos tiempos. Este proceso de construcción permitió dar trabajo a más de 800 personas durante 5 años y lo más importante, con alta tecnología para, ¿no, verdad?, de tanta importancia para el cuidado del medio ambiente. Así que hubo todo un trabajo, ¿no es verdad?, con las distintas empresas chilenas que podían aportarnos, ¿verdad?, medios, ¿no es verdad?, para poder concretar la construcción de este nuevo buque que no solamente va a cumplir trabajos en la Antártica, la mantención de la soberanía, sino que también cuenta este buque con importantes equipos de salvataje en el mar. Así que yo congratulo a ASMAR y a la Armada por este nuevo buque que el 2024 ya va a estar en condiciones de salir a navegar en una ceremonia, ¿no es verdad?, que fue presidida por la ministra de Defensa, Maya Fernández, y acompañado por el comandante en jefe de la Armada, el almirante Juan Andrés de la Maza. Debo señalar que nuestro presidente del directorio ASAFAR, Marcos Gallardo, también asistió a la ceremonia y debemos estar orgullosos, ¿no es verdad?, de esta excelente noticia en un momento que más noticias negativas tenemos que positivas. Así que bien por los científicos, bien por los ingenieros, bien por todo el equipo de ASMAR, de estas 800 personas que permitieron, ¿no es verdad?, terminar, ¿no es verdad?, con esta obra de este nuevo buque. Excelente. Yo en ese tema soy neófito, así que no remito opiniones, pero eso, compartir buenas noticias después de tener semanas tan... Yo creo que este año, Patricia, este año hemos tenido buenas y malas noticias, hemos tenido hitos impresionantes, por lo menos el 4 de septiembre fue un gran hito y una gran noticia, pero bueno, son más las malas que se acumulan en el año y siempre decir una buena noticia como la que tú estás comentando me parece genial. Sí. Yo creo que la mejor noticia, resumiendo el año, ¿no es verdad?, es el día 4 de septiembre, en que los chilenos claramente, en un 62%, la más alta votación ocurría en una elección, dieron un no rotundo a este nuevo proyecto de constitución que habían hecho, ¿no es verdad?, los constituyentes, ¿no? Y que, por supuesto, que los chilenos no apoyamos por este espíritu refundacional que no va con la idiosincrasia de todos los ciudadanos. Así que, bien por esta noticia, pero preocupados, ¿no es verdad, Eugenio, del nuevo proceso constitucional, en que se ha fijado un borde de 12 aspectos, ¿no es verdad?
que debieran estar presentes en la Constitución, o son la separación de los poderes del Estado, la autonomía del Banco Central, del Ministerio Público, de la Contraloría, eh, pero a pesar de que estos 12 puntos de este marco constitucional que deben respetar los convencionales o los expertos constitucionales, nos inquieta porque ya el Partido Comunista, ¿no, verdad? Y gente del Frente Amplio ha manifestado su voluntad de presentar indicaciones en el Congreso que van a ir minando, ¿no, verdad?, estos 12 bordes de manera de acercarse lo más posible, ¿no?, a una constitución que sea refundacional y que represente las ideologías, los pensamientos de este sector político del país. Sí, mira, a mí me preocupa, obviamente, lo que tú comentas. Hay otra cosa que me preocupa un poco más y me gustaría que la comentáramos, Patricio, porque, claro, en este acuerdo se han depositado, se depositó la confianza de que el asunto puede salir mejor. Y si bien puede salir mejor porque tiene unos bordes interesantes, como los que nombras, hay un comité interno de admisibilidad, que es el que evalúa a través de 14 académicos y expertos que no se salten los bordes, además que estos bordes son reclamables, que es lo importante, ¿no? Va a haber un monitoreo constante del Congreso, esto va a funcionar como una cámara a la vez redactora y revisora, lo cual, o sea, me parece me parece que es adecuado, ¿ok? Pero hay algunos puntos que a mí me quedan como vacío y que cuando uno ve la reforma constitucional que se está ingresando y que ya pasó a la Cámara, a la Comisión de Constitución en el Senado, es que el vacío, por ejemplo, de cuál es el alcance que van a tener los expertos en el proceso cuando ya ellos terminen el preproyecto. Entonces entreguen el borrador de este proyecto que lo que hace es constituir institucionalmente cuáles son los bordes y dónde ellos no pueden pasarse y que comiencen a redactarlo estos 50 consejeros. No se sabe cuál va a ser el alcance y si ellos van a tener derecho a voto o derecho simplemente a veto. Ese tipo de cosas no se sabe. Lo que se sabe es que el comité de admisibilidad o en este caso la comisión mixta, cuando nosotros lleguen a los 3/5, o sea, y quieran zanjar alguna materia, pueden hacerlo en esta comisión mixta, ¿ok? Eh, Eso me puede decir a mí, en un marco general, cuál va a ser los alcances que tienen esta tripartición, se puede decir. Empiezan los expertos, hacen el esquema, entran los 50 consejeros, cuando no se zanjen problemas, lo hace una comisión mixta y ellos están subordinados a un comité de admisibilidad que es el que les dice cuándo se están saltando. Hasta el momento todo bien. Pero el gran problema que acá es que no se escuchó en cierta medida a la ciudadanía. Por ejemplo, llegó un momento que en la encuesta CADEM, por ejemplo, reflejó un empate técnico entre la opción de reformar la actual constitución o cambiarla por medio de una convención. Y eso se nota hoy en día. O sea, cuando uno lee la Academ y los sondeos de la Academ, si bien las personas están de acuerdo en que hay que tener una nueva constitución, no significa que la constitución nueva que se tenga que tener es a través de una convención. Entonces, por ejemplo, uno ve que el 49%, mire, y aquí tengo el dato específico y a mí me gustaría decirlo. Por ejemplo, el 50%, esto baja un punto, está de acuerdo, y el 49% suben 3 puntos de desacuerdo, con que la Constitución sea redactada a través de un Consejo Constituyente de 50 miembros electos y una comisión experta de 24 personas nombradas por el Congreso. Tiene una gran cantidad de rechazo, es lo que trato de decir, y la proporción es un empate técnico, estadísticamente hablando. O sea, esto no es menor, y esto se ha venido viendo desde hace mucho tiempo. Incluso la opción de reformarla, en donde hubiese un papel de experto y todo eso, era la que, o sea, en tendencia, la que más subía y la que predominio podría tener en el tiempo. Pero ahora, bueno, se llegó a este acuerdo, pero además hay ciertas indicaciones que se le quieren hacer a este proyecto, pero no por parte de la extrema izquierda, sino por parte de sectores de la derecha, que es el plebiscito de entrada, que yo he sido desde el inicio, yo he estado de acuerdo con ese plebiscito. O sea, si son dos procesos distintos y ese proceso se cierra, ¿por qué no haces la pregunta nuevamente? Bueno, porque aquí hay una conveniencia política. ¿Cuál es la conveniencia política? Que ellos asumen que las personas van a decir que sí de una, o sea, que sería como redundante, tomando la tesis de Boric y de Macaya, que sería como redundar, lo cual es incorrecto, porque la política es cambiante y los procesos son cambiantes, y la Convención Constitucional convenció a muchas personas que estas no son las mejores vías, por ejemplo. Entonces, en un plebiscito de entrada es razonable, y si tú quieres separar los dos procesos, el que culmina con el plebiscito y el que se inicia, yo desde el inicio he estado de acuerdo en que tienes que hacer la pregunta para que las personas puedan tener un nivel de apego y de legitimidad que pueda tener ese proceso y que no se vea simplemente como una cocina. Fíjate, otro punto interesante.
Por ejemplo, el 83% está a favor de las bases fijadas en el acuerdo constitucional. Eso te indica que la gente en mayoría, o sea, 8 de cada 10, más de 8 de cada 10, están de acuerdo en el qué. El problema está en el cómo. El hecho de suscribir los bordes no significa que suscribas en cómo la institucionalidad le está dando respuesta. Entonces, yo quería comentarte este punto porque hay otro vacío que me parece que se tiene que tratar y qué pasa cuando, o sea, la cláusula de cierre inexistente. ¿Qué significa esto? Que estamos dando los mayores incentivos para que la extrema izquierda diga, bueno, esto es simplemente un episodio transitorio. Entonces, por ende, como esto no tiene una cláusula de cierre y vamos a poder seguir experimentando con procesos constituyentes y constitucionales, esperemos cuál es el mejor momento que nos convenga a nosotros para poder seguir abriendo esa puerta. Eso a mí me parece peligrosísimo. Yo hace un par de años entrevisté al historiador Alfredo Jocelyn Holt y él me decía, con la erudición que lo caracteriza, que Chile estaba entrando a una fase de inestabilidad institucional por criterios constitucionales que no se va a detener en algún tiempo. Y yo creo que se está reflejando precisamente ese vaticinio porque, como tú sabes, los buenos historiadores siempre ven el tema en perspectiva a largo plazo. Y la ven también en perspectiva con base a un pasado que va marcando esa constitución histórica, esa pauta institucional. Y a mí me parece que el no tener una cláusula de cierre está habilitando para que ese proceso de inestabilidad institucional se venga consolidando desde incluso las instituciones, lo cual es una contradicción, y lo cual es dispararse en los pies, si podríamos decir. Entonces, para finalizar mi comentario con respecto a este proceso, es que hasta que no se determine el papel y el alcance de los expertos, hasta que no se determine la cláusula de cierre, eh, y que este tema de la paridad y los escaños reservados siga siendo tan predominante, yo creo que vamos a seguir teniendo problemas, porque eso es meterle la mano a la urna. Si bien nosotros estamos cuidando electoralmente que a través de listas regionales se pueda optar y que los independientes, en este caso, se van a participar, sean filtrados por partidos políticos, porque básicamente son las organizaciones políticas las que van a dominar este proceso de elección y en cierta medida te blinda, no significa que haya garantía cuando no todos los sectores están incorporados. Es transversal en la medida de lo posible, pero que tiene errores que nadie quiere hacerse cargo, porque por complacer en cierta medida a la izquierda, se llegó a tener un acuerdo que, si bien está bien estructurado, es frágil. Es frágil porque basta que una de las partes comiencen a rechazar el proyecto y basta que se encuentren maneras de sortearse los bordes para comenzar a entrar en una inestabilidad, y a mí me parece que eso es un peligro que tiene este acuerdo. Yo no sé qué piensas tú, Patricio. Absolutamente claro con lo que tú manifiestas, ¿no es verdad? Y yo pienso, ¿no es verdad?, que hay el mismo riesgo, porque ya lo han manifestado públicamente, por ejemplo, dirigentes del Partido Comunista y otros del Frente Amplio, de que van a iniciar un proceso de presentar indicaciones y que van a ir minando poco a poco este borde constitucional de 12 puntos, que es el documento que suscribieron todos los partidos políticos y que debiera iluminar, ¿no, verdad?, el trabajo de los expertos para hacer este texto preparatorio de constitución, ¿no?, ¿verdad? Así que si aquellos que firmaron el acuerdo, entre ellos el Partido Comunista, van a dedicarse, ¿no, verdad?, en el proceso legislativo a presentar estas indicaciones de manera a ir minando este borde constitucional y ir restando eh, efectividad a estos 12 puntos del acuerdo, me parece absolutamente irresponsable y podemos llegar a una situación de que no termine nunca el proceso y volvamos a revivir otro proceso y así nunca va a haber estabilidad, ¿no, verdad? De manera de tener claramente una constitución para los chilenos y que todos estén convencidos de que es el documento final que nos una y que nos rija en una norma tan importante como la constitucional, que es la Carta Suprema, que ilumina las restantes leyes. Así que yo creo que es malo para el país que nos vaya a suceder aquello, porque, por ejemplo, en el área del empresariado y los inversores internacionales, si tenemos este país blando, gelatina, que no concreta nada y que no hay claridad de cuáles son las reglas del juego, yo creo que es muy dañino para todos los chilenos.
Sí, yo estoy muy de acuerdo porque van a haber varias cosas y yo vuelvo, insisto, me parece que la élite política, si bien llega a un buen acuerdo, yo no estoy diciendo que el acuerdo sea malo, yo lo que estoy diciendo es que hay mucha ingenuidad con respecto al alcance que puede tener el acuerdo y eso sí, podemos tener un proceso mejor que el anterior, de todas maneras. Eso no significa que no haya fragilidad en el acuerdo. Yo sé que no se pueden buscar acuerdos perfectos, pero yo pienso que en este caso había mayor confianza para tratar de buscar opciones que resguardaran un poco más, que las bases que se fueran a discutir realmente fueran habilitadas, ya sea por el Congreso, o buscar otras fórmulas que se acercaran un poco más a los sondeos que venía haciendo la ciudadanía. ¿Por qué? Porque a mí me impresiona, Patricio, vuelvo y repito, que técnicamente hay un empate con respecto al desacuerdo. Y yo no sé qué va a ocurrir a partir del momento que comience la discusión constitucional, porque si nosotros, claro, esto se va a comportar más parecido a lo que es el Senado es mucho más serio, ¿no? Pero estamos hablando de que las personas que están en el Senado ya tienen carrera en política y ya tienen cierta experiencia. Ahora yo quiero ver cómo se comportan las personas que van a ser electas dentro de lo que es un organismo que es distinto al Senado, pero que funciona bajo las bases del Senado. ¿Cuál va a ser el reglamento interno de debate? Todavía no se ha clarificado que como se va a aparecer el Senado, se tenga que realizar de esa manera. También la sobrerepresentación, en este caso regional, que tiene sobre la territorial, por ejemplo, las circunscripciones senatoriales. Eso también puede convertirse en un problema de representatividad, que a mí no me parece tan relevante si sale un buen texto, por supuesto, y además de eso, que va a ser ratificado por la ciudadanía. En ese sentido me parece bueno, pero a mí me parece que hay un exceso de confianza y un exceso de optimismo con respecto a lo que puede salir, no tomándose en cuenta la experiencia previa que tuvimos. ¿Ok? Si uno ve la historia constitucional de América Latina y tú ves los procesos constituyentes que se dieron en Colombia, en Perú, en, en este caso en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, uno ve que fueron en la mayoría desastrosos, excepto el de Colombia, porque había un amplio consenso, no significa que la constitución que resultó fue buena, y lo que trato de decirte es esto. Tú puedes tener un buen mecanismo. En este caso, el mecanismo de Colombia estuvo bien protagonizado y manejado por el presidente Gaviria, y a su vez una convención constitucional que si bien era de poder originario y autónoma, supo comenzar bien con la institucionalidad y sacar un texto, pero no significa que era un gran texto o un buen texto paradigmático. Entonces, lo que quiere decir es tener un buen mecanismo no te garantiza una nueva constitución y mejor constitución por un lado, y por otro lado, que tú tienes, no es transversal el apoyo que se le da a este mecanismo. Y con eso me quiero quedar y con eso yo quiero reflexionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo en función de la élite política que no se está haciendo cargo del fuerte rechazo que generó la convención pasada, que hace que las personas sientan temor, que de paso no le preguntas nuevamente, porque el poder soberano radica en el pueblo? O sea, el sujeto político de la democracia es la ciudadanía. Si tú no le preguntas a la ciudadanía cómo quiere ella vivir, porque ese es el fundamento de la política y de la libertad, el preguntarnos como ciudadanía cómo queremos y debemos vivir, entonces a partir de allí va a comenzar también, creo yo, y con esto finalizo, un conflicto interno también. ¿Qué es lo que pasa? Estamos nombrando expertos, pero no se ha calificado que es un experto, se ha calificado de manera muy superficial, y que los electos como expertos no sean parte, o sea, ¿cómo se puede evitar que no sean parte del muñequeo político de las principales organizaciones que eligen a un experto? ¿Y hasta qué punto el experto le va a decir al 100% electo que es más legítimo lo que él dice en función del cómo se deben llevar las cosas con respecto al qué? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, los convencionales 100% electos busquen que básicamente la educación sea, la educación no, la salud sea proporcionalmente estatal por sobre la privada, de una manera sustantiva, por ejemplo. Y el técnico le diga, bueno, mira, ¿sabes qué? El día de mañana no vas a poder concretarlo porque el cómo no te lo permite. Tenemos que tener responsabilidad fiscal, no hay la suficiente capacidad instalada. Cuando se comienza ese conflicto, ¿qué iba a predominar? ¿El que está 100% electo o el que fue designado por partidos políticos en el Congreso? Ese problema, que es un problema que a mí me parece que es de fondo, a mi criterio, a mí me parecería que deberían tener ambos la misma legitimidad y debieron haber comenzado a trabajar desde el inicio. En este caso no se está cumpliendo, pero ya que se hizo de esta manera y esta manera es que vamos, yo creo que hay que comenzar a atender esos problemas. ¿Cómo van a conversar? ¿Cuál va a ser el papel de los expertos? ¿Cuál va a ser el alcalde? ¿Cuál va a ser su participación dentro de esta discusión con los 50 consejeros? ¿Y hasta qué punto esto puede ser viable en términos de la democracia, por un lado, pero en términos de la política y lo delicado que es una constitución? Ya con esto cierro mi comentario. Sí, yo creo que
va a haber que estar muy atentos realmente porque va a ser un proceso complicado en esta fase entre expertos y estos convencionales nuevos, ¿no verdad? Estos 50 elegidos por la ciudadanía. Así que para mí, ¿no verdad? En la medida en que todos los elegidos y los expertos vayan cumpliendo este borde constitucional de los 12 puntos, eh, que algunos quieren entender de una manera y otros de otra, se cumpla en el verdadero sentido, porque yo creo que el plebiscito del 4 de septiembre fue muy decidor, ¿no verdad?, de lo que tienen que recoger estos que van a trabajar este nuevo proyecto de constitución. Por ejemplo, lo que dice relación con con el Poder Judicial, un poder autónomo y no la existencia de estas dos justicias, una para los chilenos y otra para los pueblos originarios, que eso fue uno de los motivos por los cuales los ciudadanos rechazaron este proyecto de constitución. Ahora bien, también me refiero, ¿no es verdad?, a Carabineros de Chile, que había una intención de refundar la policía, ¿no es verdad?, y que en el borde constitucional queda claramente determinado. Entonces, todo el trabajo debe estar orientado a ir cumpliendo inequívocamente estos 12 puntos del borde constitucional y no empezarlo a destruir y a minimizar con indicaciones que no apuntan al verdadero espíritu Claro. de los 12 puntos. Así que yo creo que vamos a tener que estar muy atentos a aquello. Mira, yo quería agregar un punto que es con respecto a los bordes. Fíjate que se están haciendo los sondeos y hay un peligro que debemos hacernos cargo, Patricio, y nosotros acá del programa, no sé, comentar muy a menudo la conveniencia de que existe un Senado. El 33% no está de acuerdo de las muestras, o sea, no está de acuerdo con que existan dos cámaras, en este caso el Senado, sino que exista como tal el Congreso. Y cuando Marcos Barraza en la pasada fracasada convención manifestó, según un estudio que se había hecho con criteria de la ciudadanía con respecto al Congreso, le parecía que el Senado que el Senado no correspondía con respecto a la actividad democrática que sí se usaba en el Parlamento. Nosotros tenemos que ir clarificando esto porque a mí me parece que hay tendencias donde los populistas van a aprovecharse. Y una de ellas va a ser el tema que a pesar de que esté fijado que hay dos cámaras, quizás haya personas que quieran tomarse de este supuesto clamor popular para querer ir saltándose poco a poco estos bordes. Y que por más que el comité de admisibilidad les diga que no, ellos quieran que saltarse las instituciones porque ya lo hemos visto repetidas veces. Entonces, esos son mis temores. Así que nosotros como ciudadanos, personas que activamos la política desde la intelectualidad, desde la reflexión, yo creo que también tenemos que ir manifestando por qué estamos de acuerdo con estos bordes y por qué es importante que existan pesos y contrapesos y que el Senado es una institución fundamental para que eso se cumpla. Yo creo que vamos a ir compartiendo con los auditores nuestras aprensiones, el trabajo, ir fiscalizando la tarea de manera de ir ilustrando a los auditores de manera clara y concreta cuáles son nuestras aprensiones, ¿no verdad? Porque yo creo que es bueno que el ciudadano comparta con nosotros todo este trabajo constitucional, ¿no?, que va a ser tan importante para el futuro de Chile. Así que quedamos con tarea para el próximo año. Ya estamos a 4 días de iniciar el año 2023. Queremos saludar a los auditores, particularmente a los damnificados ¿no verdad?, de, la, de Felipe Camiroaga, ¿no es verdad?, la toma de Felipe Camiroaga, los habitantes de Nueva Aurora, de Viña del Mar Alto, que se encuentran, ¿no es verdad?, muy damnificados y que sientan, ¿no es verdad?, el apoyo del programa y que les damos un abrazo fraterno y que puedan ir solucionando sus problemas con la ayuda de la autoridad de manera rápida y eficiente. Así que un saludo cariñoso para todos los auditores, deseándoles un muy buen año 2023 y particularmente a los damnificados que están tratando de recuperarse de manera de ponerse en pie nuevamente después de esta desastrosa catástrofe de este incendio. Así que eso, Eugenio.
Bueno, que sea hasta el próximo martes. Espero que pasen un feliz año y un próspero año nuevo, 2023. Así que nos vemos el año que viene. Sí, Y vamos a empezar con mucha energía porque tenemos una responsabilidad cívica que no abandonamos. Así sí. que ahí Así que vamos. Saludos a un todos. abrazo a todos los auditores y nuestro aprecio pensando en que el año próximo sea mejor que este. Así que muy buenas tardes y nos estamos viendo el próximo martes. Gracias, Eugenio, y gracias, Enzo, y continuar en la sintonía de Radio Portales. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.